Muy buenos días, soy Raúl, conocido como un murciano encabronado. Yo hoy voy a hacer uno de esos vídeos que no hace nadie y que a nadie le interesa comentar, porque el tema es muy delicado y en España, esta España absolutamente fracturada por culpa de los mal llamados nacionalismos, que son independentistas camuflados de cualquier sabor, personas que odian a todos los demás por haber nacido en una comunidad autónoma u otra. Es una forma de triturar dinero, de perpetuarse en el poder, de engañar a incautos y sobre todo de invertir tiempo y dinero en fabricar algo que no existe. Este vídeo lo podríamos dedicar también a otros individuos como Luis Companys, otro, na- otro héroe nacional en Cataluña, nacional, porque él declaró la república que le duró 10 horas. Este que entraba a punta de pistola en los ayuntamientos, que sus propios compañeros de partido le llamaban loco, pero que era un loco necesario porque por aquel entonces era muy importante que tuvieras dinero y que estuvieras loco para hacer que la gente se matase, para llevar parte en esos 5.000 desaparecidos entre torturas, asesinatos que acabaron en las cementeras catalanas. Esa gran desmemoria histórica de la que nadie habla. Los catalanes que fueron llevados a las cementeras por estar en contra de la instauración de una república inventada. Hoy, en Dato Mata Relato, vamos a hablar de uno de los partidos políticos más blanqueados en España, ese partido político que convive con una maravillosa facilidad entre la violencia y la democracia. Ese partido político que yo siempre he comparado con una score. Es el Partido Nacionalista Vasco, el PNV, la criatura inventada por Sabino Arana, ese supremacista racista, machista, que odiaba a todos los demás y que hizo algo muy grande, que fue tener bien claro un proyecto, que era inventarse algo para que perdurara en el tiempo. ¿Qué pensaría Sabino Arana si viera ahora estas listas electorales repletas de argelinos, marroquíes, musulmanes, que no tienen los apellidos vascos, ni siquiera esos nombres vascos que él inventó, los nombres sabinianos? Pediros disculpas porque seguramente voy a cometer muchísimas erratas o me va a costar mucho trabajo poder pronunciar todo este tipo de palabras de esta neolengua que ha sido adulterada recientemente y que se sigue invirtiendo dinero, como pasa con el catalán, donde si no existe una palabra en catalán, se invierte dinero en inventar una palabra catalana. La maravilla de Sabino Arana es que invirtió o que ha dejado esa semilla tan inculcada que lo que se intenta es que sea lo menos parecida a la raíz latina. De hecho, comparten muchas cosas con, por ejemplo, armenios, que suena mucho menos latino. Cosas que tiene el independentismo vasco. Es lo que hay. Deciros que es muy fácil triturar dinero para convertir a la gente en lo que uno quiera, si el 80% de las subvenciones y ayudas del gobierno a la cultura las tritura la Fundación Sabino Arana. Claro, si yo me doy dinero a mí mismo, es fácil que me pueda perpetuar en el poder. El Partido Nacionalista Vasco es la versión en la comunidad autónoma vasca del Partido Socialista en Andalucía. Cualquier partido que se perpetúa en el poder en una comunidad termina siendo un corralito, termina siendo lo que ellos quieren. Es meterle dinero y tiempo a una idea para fabricar votantes. Por eso es muy importante cambiar de pañales y de políticos por los mismos motivos. La asociación Geldsale, ¿de acuerdo? Gel, J-E-L, significa Jaungoikoa eta Laguizarrak, Dios y leyes viejas. Esto es lo que tenía Sabino Arana, que una de sus grandes victorias fue a base de incentivar a la Iglesia y de darle unas prebendas al Vaticano, consiguió el 21 de marzo de 1910 que los nombres vascos llamados sabinianos fueran incluidos a la hora de bautizar. Estos nombres vascos tienen esa historia. Son nombres vascos de 1895, la inmensa mayoría de los nombres que actualmente se utilizan en la comunidad autónoma vasca y que dicen que de cada 25 varones, 12 ya llevan un nombre inventado
a finales del 1800, pues dice mucho de qué se hace cuando tienes dinero y una ideología fija. Esto de los nombres es muy gracioso, porque fue en 1898 cuando Sabino Arana publicó el Lehenengo Eutegi Vizca, perdón, calendario de propuestas lexicales nuevas, historia vasca nueva, un amplio repertorio de nombres nuevos y nuevas normas fonéticas para hablar, los llamados nombres sabinianos, 1898. Esa es la historia de una nación histórica, ¿eh? De los nombres. Sin embargo, por ejemplo, el vascófilo Julio de Urquijo se enfrentó a Sabino Arana diciendo que estos nombres no tenían fundamento, que era simplemente, fijaros cómo era Sabino Arana, que decía que los niños aprendían primero unas vocales y las niñas otras. Por eso los nombres tenían que tener una terminación si eran de nene y las nenas otro nombre porque eran de nena, porque él siempre dijo que las mujeres, pues poco menos que bestias de carga y que no podían participar de la vida política en ningún lugar porque eran seres inferiores. Sabino Arana. Qué chocante que ahora el Partido Nacionalista Vasco, los bilduetarras, el Partido Socialista Vasco, invierten esta terrible cantidad de dinero en políticas de igualdad de género, de ideología de género, cuando en su nacimiento eran, al igual que el separatismo y el odio catalán, supremacistas. El Partido Socialista no quería nunca que las mujeres pudieran ni siquiera votar como seres inferiores que son. Pero esto lo dejamos para otro día. Vamos a seguir por donde íbamos. Es cierto que en 1910 el Partido Nacionalista Vasco, ¿verdad?, le presenta a la Iglesia el Egutegi Vizcatarra, ¿de acuerdo?, para el tema de que, aunque la ceremonia se oficie en latín y se escriba en castellano, que el nombre fuera un nombre sabiniano. Esto de primeras no se aprueba, pero gracias a que incentivan y motivan muy bien al Vaticano, el 12 de marzo de 1911, el primer niño bautizado con un nombre sabiniano en la parroquia de San Miguel Arcángel. Purdenci Paken. Primer nombre sabiniano. Si os dais cuenta, lleva muchas Ks, X, Z, etcétera, etcétera. Resulta que su padre se llamaba Luis y su madre se llamaba Juliana. Y entonces le pusieron al niño Purdenci Paken en 1911. Y desde entonces hasta ahora hay una cantidad de nombres que si los buscáis no existían, pero que no existían, o que se han transformado, han cogido nombres españoles y basándose en la norma de que las niñas aprenden las letras de forma diferente que los niños, se han cambiado los nombres. Esto es el Partido Nacionalista Vasco. Es extraordinario. Euskal Herria Jeltzale, fantástico. Así que a día de hoy, ya digo, 12 de cada 25 nombres de varón son nombres inventados por Sabino Arana. La cosa es que este partido, donde Urkullu dijo que él no era español, que era vasco, lo dijo hace poco en televisión, eran las elecciones vascas y él quería perpetuarse. Es cierto que es muy digno de estudiar esto de Urkullu. Antes de entrar en qué ha traído el PNV, vamos a hablar de Urkullu o de Aitor Esteban. ¿Sabéis que Aitor Esteban lleva 29 años cobrando dinero público de todos los españoles? Aitor Esteban. Un salario de 13.000 euros brutos al mes, de los cuales 3.700 euros están exentos de impuestos. Es lo que tiene un país opresor, fascista y franquista como el Estado español. Roma no pagaba traidores, España los hace ricos, ¿verdad, rufián? Es lo que hay. Esto mola muchísimo. El Partido Nacionalista Vasco, donde Urkullu, por ejemplo, en la anterior legislatura, cobraba 97.518 euros del Lehendakari. Al ser reelegido, 108.000. Esto es la emergencia y el emergencio social. También es chocante, señor Urkullu, que si cada vasco debe 4.115 euros, ya que la comunidad autónoma vasca ronda una deuda de 9.000 millones de euros, igual que el Partido Nacionalista Vasco, que tiene una deuda de 11 millones de euros, que con lo que recibís ya la podéis haber saldado, pero es que la deuda que tiene el País Vasco, la comunidad, la podréis haber saldado solamente destinando el dinero que destináis a la euskaldunización. Esto en Murcia no pasa, somos así. En Extremadura tampoco. Euskaldunización. Oye, ¿esto qué es? Pues la euskaldunización
dice que hasta 2012 se habían invertido 1.875 millones de euros en imponer el euskera en la educación. Hasta 2012. En 2 años, la cifra llegó a 2.100 millones de euros. Actualmente, la media en los presupuestos suele rondar los 107 millones de euros invertidos para que la euskaldunización llegue a todos los rincones e invada Navarra. Muy importante apoderarse de Navarra. Hay que sacarles el dinero a los navarros para poder pagar la deuda vasca. Es lo que hay. Es muy chocante que se invierta 107 millones de euros para el euskera. Ya veis que Cataluña invierte 15 millones de euros. El gobierno del Progreso en Valencia invierte 15 millones de euros en imponer el valenciano. Y el Feijóo invierte 5 millones de euros en imponer el gallego. ¿Qué país? ¿En qué se nos va el dinero? No habrá ninguna otra polémica, no habrá ninguna otra problemática, no habrá ningún otro lugar donde destinar este dinero. Si hacemos la suma, para que os hagáis una idea, quiere decir que se han gastado 2.742 millones de euros en la euskaldunización. El Partido Nacionalista Vasco, el Partido Socialista Vasco, Bildu, etcétera, etcétera, Podemos, han gastado en que cada ciudadano vasco que sea vascoparlante o euskera parlante, de los cuales hay 223.000 vascos que hablan vasco fluido. 223.000 de más de 2 millones de habitantes. Pues de esos 223.000 ha costado que aprendan vasco 12.295 euros. Ya sale caro, no es mejor apuntarse a una academia de alemán y una de inglés que te va a servir para que ese idioma sirva para algo. Lo que pasa es que este idioma te viene muy bien si te quieres colocar en el Partido Nacionalista Vasco y en las instituciones vascas. Así que ellos invierten en crear sus propios votantes y su corralito. Invierten en esto 2.742 millones de euros en la euskaldunización. Si la comunidad autónoma vasca debe 9.000 millones de euros, ¿por qué no habéis reducido deuda en vez de malgastarla en esto? En nombres inventados y palabras que se pagan. No lo sé. Pero lo importante es diferenciaros y lo importante es perpetuarse en el poder. Lo importante es que la juventud vasca está manipulada desde 0 a 3 años. Estos cuentos que hacéis ahora para hablar de transexualidad a niños de 3 años, ¿no lo veis un poco extraño? ¿No creéis que imponer que el 50% de las clases de FP sean en vasco te puede limitar si tú, por ejemplo, aprendes mecánica y tienes que trabajar en Asturias, por ejemplo? Si solo sabes hablar euskera vas a tener un problema. Solo vas a poder trabajar para 223.000 personas. Pero lo importante es que estos van a ser votantes. Pensad que Bildu, los filoetarras, con 270.000 votos que tienen en España, reducidos a una comunidad autónoma, son capaces de negociar con el Partido Socialista y firmar un acuerdo con Podemos, el PSOE y Bildu para derogar la reforma laboral de todos los españoles. 270.000 votantes contra más de 47 millones de habitantes. Este es el enorme drama y el cáncer que tiene España. El cáncer más profundo que tiene España es el sectarismo. Este sectarismo bañado de miles de millones de euros y que resulta que te dicen que unos son superiores a otros, que unos son decentes y los otros no. Esta superioridad del ADN. Pensad que el Partido Nacionalista Vasco, Aitor Esteban y sus fabulosos speech, por cierto, Aitor Esteban, ¿cómo te sientes llevándote 13.000 euros brutos del Estado español? Bien, mal, regular. Estuviste metido en la Comisión de Reconstrucción junto con Bildu. 126.000 eurillos te llevabas de ahí. ¿Qué tal han ido las decisiones para la reconstrucción de España? Ah, perdona, si tú lo único que pedías era dinero para la Comunidad Autónoma Vasca. Porque como la deuda de la Comunidad Autónoma Vasca ronda los 9.000 millones de euros y vuestra gestión calamitosa y que estáis llenos de corrupción hasta la médula, tenéis corruptos desde el inicio del Partido Nacionalista Vasco. Este Partido Nacionalista, que nació hace más de 125 años, un partido inventado, generado y nacido del odio sectario de la supremacía vasca. Esto te viene a querer decir, por ejemplo, por hacer un pequeño resumen de los presupuestos del progreso del Partido Nacionalista Vasco. Se destinan a educación
2.845 millones de euros. Pero 50 millones de euros en comprobar que los profesores están bastante euskaldunizados. 50 millones de euros para comprobar que el euskera tiene que estar ahí sí o sí. De los presupuestos de la Comunidad Autónoma Vasca, el 26,9% se destinan a pagar la deuda de la Comunidad Autónoma Vasca, la Y vasca y la variante sur ferroviaria. De la Y vasca voy a comentaros unas cositas ahora. De este dinero para educación, 1.359,8 euros van para sueldos y gasto de personal. Para ser personal de educación tienes que saber euskera. Así que tienes que participar de ser de las 223.000. Y para que no se te olvide ese euskera, cada año se dan 50 millones de euros para que no se te olvide muy bien que gracias a ese euskera tienes esa plaza de funcionario. Y si no, no puedes trabajar, ya sea de radiólogo, de bombero, tienes que saber euskera, porque claro, no se apaga fuego igual en castellano que se apaga en euskera. Esto es España. Este es el dislate que tenemos aquí. Las ayudas para la integración de los menores no tutelados, de los MENAS, que son una plaga en la Comunidad Autónoma Vasca, han crecido un 50%. También deciros que se invierten 40 millones de euros en el tema sindicatos en educación. La Comunidad Autónoma Vasca no tiene nunca jamás un sindicato que se queje ni que ponga una pega. Pero claro, si al cabo de un solo año les caen 40 millones de euros de subvención de la Comunidad Autónoma Vasca, para los sindicatos del sector de la educación, van a callarse ante las tropelías y atropellos a los derechos del alumnado es algo normal en la Comunidad Autónoma Vasca. Señalar al hijo de un guardia civil, insultar a alguien porque habla en español, ¿qué decir de llevar una pulsera con la bandera de España? Te van a señalar en el colegio y los sindicatos se van a callar. Y los profesores, que cobran mucho más que la media de los profesores en España, al igual que pasa con el funcionariado, de los que tienen que aprender vasco, se callan. Y así se consigue crear lo que es la mayor red clientelar de España. Es superior a la de Andalucía. Porque en tanto por ciento de población, si comparamos la población andaluza con la población de la Comunidad Autónoma Vasca, que estén chupando, mamando y viviendo del dinero público filtrado por el nacionalismo, no hay otra red clientelar igual que la que ha creado el Partido Socialista Vasco, Bildu, ahora que están cogiendo muchísimo dinero, y el PNV. El PNV tiene las zarpas echadas en el Athletic Club, en la Real Sociedad. Clubs que ya se desmarcan absolutamente del español, de España, que incluso ven bien que se dirija esto a un Estado federal con una independencia absoluta para la nación vasca. Os estáis coronando. Manejar la mente de los niños es muy importante. Hasta tal punto llega que cuando ya te han manipulado de niño en el instituto y llegas a la universidad, esta es buenísima, la Euskal Herriko Unibertsitatea recibe para política y coordinación universitaria 314 millones de euros para que los universitarios, igual que en otros lugares se fabrican comunistas, aquí se fabrican independentistas vascos. Solo necesitas tiempo y dinero. También es chocante que 314 millones de euros para este tema, que del 2019 al 2020 han subido 10 millones de euros estas subvenciones y esta inversión para que los universitarios tengan las ideas políticas muy claras. Claro, 314 millones de euros. ¿Sabéis cuáles son las ayudas de la universidad a las familias numerosas? 91.000 euros. Las ayudas para las familias numerosas en todo el País Vasco, para el acceso a la universidad, es menos dinero del que cobra Urkullu. Para que veáis que es el sectarismo y el odio absoluto de un partido corrupto hasta la médula. Absolutamente corrupto. No hay por dónde coger al Partido Nacionalista Vasco. Se ha dedicado a sobornar al Partido Socialista, al Partido Popular, que tienen toda la culpa del poder millonario que tiene. También es cierto que no sabemos por qué el PNV le debe dinero a Kutxabank y a otras entidades bancarias. 11 millones de euros. ¿Sabéis que el Partido Nacionalista Vasco, fijaros que es un partido regional, que no tiene arraigo en ninguna otra comunidad que no sea en la Comunidad Autónoma Vasca, paga 2,6 millones de euros a los trabajadores del Partido Nacionalista Vasco? Tiene 1.000 y pico de personas trabajando en el partido. Y esas 1.000 y pico de personas cobran
2,6 millones de euros en sueldos, aparte de que muchos de ellos perciben sueldos públicos, porque son cargos electos. Y luego tenemos, bueno, la retahíla de subdirectores, consejeros, viceconsejeros, vicesecretarios colocados del Partido Nacionalista Vasco. Me faltaría libreta para apuntar todos los enchufados que tiene el PNV. Es acojonante. La cantidad de asociaciones provascas, independentistas, separatistas, en fin, es una vergüenza absoluta del Partido Nacionalista Vasco. Esto mola muchísimo. Pensad que cuando Aitor Esteban estaba cobrando 105.099 euros antes del apoyo a Pedro Sánchez para ser presidente. Y después salió con 126.500 euros. Es lo que tienen los apoyos y las apoyas. Qué inclusivo es este Aitor Esteban. Mola muchísimo y también le gusta cobrar de sus participaciones en televisión. Pero bueno, todo sea por una lucha, ¿verdad? Esta lucha es extraordinaria. Es chocante ver que Aitor Esteban, después de estar 29 años sin trabajar, solo se ha dedicado a cobrar dinero público de todos los españoles, pues amasa unas propiedades extraordinarias. Y tiene un préstamo de 7.000 euros en Kutxabank, que es el banco al que más dinero le debe el PNV y que siempre es el banco más favorecido para trabajar en la comunidad autónoma vasca. Son casualidades, no me miréis mal. Tiene 18.800 euros en efectivo, 85.800 euros en planes de pensiones y 206.000 euros en inversiones, Aitor Esteban. Quieras que no, 29 años sin trabajar dan para mucho. Si nos ponemos a hablar de tus propiedades y los coches que tienes, me va a faltar libreta, pero bueno, es lo que hay. Vamos a hablar un poquito, para no alargar esto mucho, de la diferencia supremacista y las maravillas de gestión del Partido Nacionalista Vasco, por ejemplo, con los de Murcia. ¿Hablamos de la Y vasca? Mola mucho la Y vasca. En España hay mucha diferencia entre españoles. Pensad que en Sevilla hace 30 años que hay AVE, que lo puso Felipe González, y que en otras comunidades no tenemos AVE, ni se nos espera. Y no solo en Andalucía, es que muchas partes de Andalucía ni siquiera tienen AVE, no pasa nada. Es la España, ¿verdad?, de las tres Españas. En Murcia, el tema del AVE es una vergüenza absoluta. ¿Sabíais que en Murcia el tema del AVE a cada murciano nos ha supuesto 269 euros los sobrecostes de la obra? Del presupuesto inicial para hacer la obra del AVE, cada murciano vamos a tener que pagar 269 euros de sobrecosto por las obras del AVE. Somos casi 1,5 millones de murcianos, ¿eh? Esto es un desastre. Fallar en un presupuesto en tal cantidad de dinero, o sea, mi hijo debe ese dinero, mis padres deben ese dinero, yo también. Somos un desastre. ¿Sabíais que en la comunidad autónoma vasca vive muchísima más gente? Más de 1 millón de personas más. Pues resulta que cada vasco va a pagar de sobrecosto por la obra del AVE de 918 euros. La obra del AVE ha tenido más de 550 modificaciones, 17 años de construcción, es la línea de alta velocidad más lenta del mundo. Más de 2.000 millones de euros se han equivocado en los presupuestos. Es cierto que han pasado ya 4 lendakaris, 4 presidentes españoles, infinidad de secretarios, subsecretarios, directores, subdirectores de Fomento, y que es cierto que esto ha traído mucho dinero a ciertos amigos del Partido Nacionalista Vasco, del Partido Socialista Vasco, etcétera, etcétera, etcétera. Es acojonante. Es que en Murcia los sobrecostos son 404 millones de euros, pero los sobrecostos rondan los 2.000 millones de euros en la comunidad autónoma vasca. Esto es muy chocante porque son casi 2.000 millones de euros, cuando en toda España el sobrecosto del AVE, lo mal que se ha presupuestado y lo que nos están robando a todos, suman 7.637 millones. Yo diría que tenéis un problema si de 7.600 millones de euros para toda España, de sobrecosto del AVE, 2.000 millones son de la comunidad autónoma vasca. A ver si no lo estáis gestionando bien. Que cobrando 108.000 euros, señor Urkullu, señor Aitor Esteban, con sus 13.000 euros al mes, debería usted intentar gestionar mejor el caudal público, porque están ustedes parasitando al resto de los españoles con su supremacía vasca. ¿Sabíais que el mayor caso de corrupción en la comunidad autónoma vasca ya tiene sentencias? Y que estas sentencias, que es muy chocante, llevan a prisión a altos cargos, mandos, cargos electos y personas que están vinculadas al Partido Nacionalista Vasco. De esto se habla muy poco en televisión. Pensad que el PNV apoyó a Pedro Sánchez para acabar con la corrupción vergonzosa del Partido Popular.
es correcto esto, porque era el gobierno de la dignidad. Ahí estuvo el PNV. Es cierto que esos apoyos luego le trajeron 592 milloncillos de euros en inversiones al País Vasco, pero bueno, es que apoyar por apoyar también es una tontería. Las condenas conllevan estas palabras. Lo digo para que vinculéis PNV a esta terminología. PNV, 2 puntos. Tráfico de influencias, cohecho pasivo, cohecho impropio, falsedad documental mercantil, malversación de fondos públicos, blanqueo de capitales, coacciones y asociación ilícita. ¿A que esto no lo pensáis cuando habláis en euskera? Cuando decís nombres sabinianos no os vienen estos, ¿verdad? Estas nomenclaturas, estos adjetivos y esta descripción del Partido Nacionalista Vasco no lo sabíais. Podríamos hablar de Catalla Consulting, podríamos hablar de Sidepur, podríamos hablar de gente como Koldo Ochandiano. Ojo, que Koldo Ochandiano, condenado a más de 7 años por trincar perras, dice el alcalde de Vitoria-Gasteiz que no hay por qué expulsarlo del partido hasta que la sentencia no sea firme. Sí, señor, qué ejemplo. Este tipo está condenado a más de 7 años de prisión por robar, blanquear, coaccionar, asociación ilícita, malversación de fondos. Es acojonante. Así que Gorka Hurtarán pide esperar a la sentencia en firme. ¿Sabíais que el susodicho Koldo Ochandiano es contable puesto por el PNV en diferentes lugares, como el Parque Tecnológico de Miñano, y no se relata el sueldo que cobra? Ah, es verdad, porque desde 2016 el portal de transparencia del Partido Nacionalista Vasco, de los cargos del Partido Nacionalista Vasco, de las retribuciones de los trabajadores del Partido Nacionalista Vasco, no funciona. Desde 2016. Si bien es cierto que a principios de 2016 se cambiaron los estatutos del Partido Nacionalista Vasco, incidiendo de forma firme y vehemente en la transparencia del partido para con sus afiliados. Estos afiliados que pagan 1,5 millones de euros en cuotas. Claro, lo que pasa es que muchos de estos afiliados terminan por tener cargo electo y terminan por coger dinero porque es una forma de pagarte un empleo. Tiene esto muchísima gracia. Una cosa, los 90.000 euros que invertís en las juventudes PNVistas, ¿de dónde salen? ¿Salen del dinero de todos los españoles? No es para mí, es para un amigo. Una pregunta. ¿Que Catalla Consulting se haya llevado 100.000 euros en comisiones de unos empresarios catalanes por el blanqueo de capitales? Porque hay que ver las vinculaciones tan raras que hay entre la ANC, el Òmnium Cultural, ETA y el mundo de Bildu. Y que todo esto resulta que le trae beneficios al PNV. ¿Sabíais que es muy conocido el caso del 3% de Carles Puyol, de Convergencia y Unión y del clan de los Ferrusola? Y muy poca gente habla de el 4% del PNV. Sí, resulta que el PNV tenía una asociación que ha sido descubierta gracias a que una señora, de estas que no saben pronunciar las vocales igual que los hombres, ¿verdad, PNVistas? Pues una señora grabó las conversaciones de cómo le solicitaban las comisiones del 4% de las obras que fuera a realizar. El Partido Nacionalista Vasco te concede obra pública de dinero de todos los españoles y el empresario que la realiza les tiene que dar el 4% en diferentes empresas que se dedican al blanqueo de capitales. Es acojonante. Es que vemos, por ejemplo, Koldo Ochandiano lo coloca el PNV, está Iquete, Itzasmendio Kits, Calitatea, es muy conocido AZI, H-A-Z-I. Este individuo pasa del Parque Tecnológico de Euskadi al Parque Tecnológico de Miñano, un industrialidea del Valle de Álava, y en un sitio cobraba 24.000 euros, luego cobra 37.000 euros, resulta que se coge una excedencia, porque tenía 2 sueldos públicos, se coge una excedencia para dedicarse, porque es elegido parlamentario, o sea, es elegido diputado por el Partido Nacionalista Vasco, y se queda con un sueldo público de los que tenía, más el sueldo de diputado, y se llevaba el 4% en comisiones de las obras. ¿Sabíais que este caso es conocido como el caso de Miguel? Hay más de 60 personas del Partido Nacionalista Vasco involucradas en estas subidas de sueldos, colocaciones a dedo y el trinque de dinero. Y la red clientelar no se sabe hasta dónde llega del dinero
malversado y robado de todos los españoles con un ADN inferior como el mío. Pues ¿sabíais que el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista de Euskadi votaron no hablar del caso de Miguel en el Parlamento Vasco? No como por ejemplo en las Baleares, donde Podemos, el PSOE y partidos independentistas votaron en contra de investigar los abusos sexuales y el tráfico y la prostitución de menores tutelados por la comunidad autónoma balear con dinero público, menores que se les drogaba y se les prostituía, y los mismos de la dignidad han votado en contra de hablar del caso de Miguel en el Parlamento Vasco. Esta es la nueva democracia. Si tiráis del hilo de Sidepur, de Catalla Consulting, que sepáis que, por ejemplo, le llegaba dinero de las partidas de cultura que daba la Comunidad Autónoma Vasca, por ejemplo, les dieron 146.000 euros para esto, de los cuales se destinaba dinero a fomentar que las juventudes universitarias tuvieran querencias al PNVismo, ¿eh? Y esto acababa en cuentas en paraísos fiscales, en blanqueo de capitales, en SICAP, en offshores y todo esto. Y que el alcalde del PNV de Vitoria-Gasteiz dice que todo esto hay que ir con calma, que hasta que no sea una sentencia en firme hay que defender esto y que por supuesto no se le pueden quitar los sueldos públicos. Que sepáis que si lo meten en la cárcel finalmente habrá que darle un finiquito acojonante de dinero público. Y esto es lo que pasa cuando delinques en España y cuando delinques en nombre del nacionalismo y del odio supremacista de unos partidos políticos inventados y creados para generar redes clientelares para perpetuarse en el poder. Es muy bueno saber cuál es el cáncer de España para saber dónde hay que atacarlo y dónde hay que acabar con él. Para que veáis el sectarismo, para que veáis que las voluntades se pagan con dinero. La corrupción del Partido Nacionalista Vasco, la corrupción de Esquerra Republicana, la corrupción de todos los nacionalismos es la misma. Es con tiempo y dinero y presión en educación y en los medios de comunicación perpetuarse en el poder. Un problema inventado que genera muchísimo dinero. Pensad que se han triturado cerca de 3.000 millones de euros en imponer un lenguaje que lo único que hace es crear diferencias y problemas para que una persona de otra comunidad autónoma o incluso de otro país no pueda acceder a un puesto de trabajo en la comunidad autónoma vasca porque no tiene conocimientos, ya que esa educación obsesiva, esa educación que presiona a los chavales, a los jóvenes, está hecha para crear la red clientelar. Dinero público de todos los españoles para fomentar esta plaga, este cáncer que es el independentismo, el odio nacionalista infundado. Un saludo y mucha fuerza y un besi de fresi de un murciano que no necesita tener ningún tipo de subvención especial para hablar castellano, que seguro que este vídeo